buenos días. El presente trabajo es de la clase Escuelas Psicológicas Cognitivas con la profesora Jenny Forero. Esta actividad es sobre la alteración de la cognición y la conciencia. Está presentado por Kelly Yasmín Morales Erazo. Billy Caterine Riascos González. ¿Y quien les habla? Juliana Estefanía Rodríguez Parra. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? El inconsciente es un sistema de impulsos reprimidos, los cuales pasan desapercibidos ante la conciencia. Suele utilizarse para referirse a aquellos procesos mentales o partes que no se encuentran accesibles a la conciencia de manera temporal. Del inconsciente, entre ellos, la respiración, pidiendo ser esta la esfera de la actividad psíquica y mental en las dos formas. Primero, la inteligencia racional es aquella que se encuentra dotada de sus propias reglas productivas y procesales cuya comprensión suele ser compleja. Segunda, en ámbito de la actividad psíquico, refiriéndose a actividades psíquicas inherentes, como automáticas, como la memoria a corto plazo. Negligencia atencional. Es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para prestar atención o percibir información en un lado espacio visual o sensorial. Por lo general se asocia con daño cerebral, particularmente en el hemisferio cerebral derecho, aunque también puede ocurrir en el hemisferio izquierdo en casos menos comunes. Las personas que experimentan negligencia atencional pueden tener dificultades para notar, procesar o responder estímulos visuales o auditivos que se presentan en el lado afectado. Esto significa que pueden pasar por alto objetos, personas o eventos que ocurren en su campo visual o sensorial descuidado. Por ejemplo, si un individuo tiene negligencia atencional en el lado derecho, es posible que no se dé cuenta de la comida en su plato o que no reconozca a personas que se encuentren a su derecha. Tipos de negligencia atencional. Negligencia visual espacial. En este tipo de negligencia, una persona tiene dificultades para recibir objetos, estímulos visuales o eventos que ocurren en un lado del campo visual, ya sea en el lado derecho o izquierdo. Por ejemplo, puede no notar comida en su plato o pasarse por alto objetos en una habitación. Negligencia visual personal. En este caso, la negligencia se concentra en objetos o partes del propio cuerpo. Por ejemplo, una persona podría no ser consciente de una extremidad afectada por un trastorno neurológico o no notar una parte de su cuerpo al vestirse. Extinción sensorial. Esta es siempre multimodal, visual, auditivo, táctil. Como la negligencia auditiva implica dificultades para percibir sonidos o estímulos auditivos en un lado del espacio sonoro, esto puede manifestarse como la incapacidad de escuchar sonidos o conversaciones en el oído afectado. Negligencia atencional hemisférica. En algunos casos, la negligencia puede afectar solo uno de los dos hemisferios cerebrales, ya sea el derecho o izquierdo. Esto puede dar como resultado dificultades para procesar la información en un lado de los espacios visuales o sensorial y puede ser más sutil en su presentación. Negligencia somatosensorial. Este tipo de negligencia implica dificultades para percibir estímulos táctiles o sensaciones en parte del cuerpo. La persona puede no ser consciente de tocar o sentir una parte de su cuerpo debido a la negligencia somatosensorial. Negligencia intencional o motora. En este encontramos la akinesia, que es la falta de movimiento o incapacidad para iniciar movimientos voluntarios. Se asocia comúnmente con trastornos neurológicos, como el Parkinson, donde la akinesia es un síntoma característico. Extinción motora. La capacidad de mover o utilizar una parte del cuerpo cuando presentan estímulos simultáneos en ambos lados del cuerpo o en ambos lados del espacio visual. Un ejemplo sería el paciente solo mueve una extremidad al pedirle que mueva ambas. Hipoquinesia. Una disminución o reducción anormal en la cantidad o amplitud de los movimientos voluntarios. Esta condición se asocia comúnmente con trastornos de movimiento como la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurológicos. Impersistencia. Es la dificultad de una persona para mantener la atención o el esfuerzo en una tarea durante un periodo de tiempo prolongado. En otras palabras, se refiere a la tendencia a perder el interés o motivación rápidamente y a cambiar de una actividad a otra de manera frecuente.
Negligencia afectiva como anosognosia. Es la incapacidad para reconocer o ser consciente de sus propios déficits neurológicos o condición de salud, particularmente aquellos relacionados con la física o con alteraciones cognitivas. Esta condición a menudo se produce como resultado de un daño cerebral o lesión, normalmente en el hemisferio derecho del cerebro. Misoplegia. Actitud de desprecio hacia el miembro paralizado. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Este tipo de aprendizaje se logra como un proceso en el transcurso del tiempo. Con la experiencia, de cierta manera, se constituye una consecuencia de la repetición de hábitos y conductas involuntarias que se realizan en el transcurso de nuestras vidas. Se produce en forma inconsciente y no involucra mayor esfuerzo, ya que se lo realiza a través de simples repeticiones. El inconsciente se centra a favor de las personas, ya que nos permite realizar acciones vitales como el acto de respirar. En él no es necesario pensar mientras se exhala o se inhala. Otros de los aspectos del aprendizaje inconsciente son aprendizaje contextual. El aprendizaje inconsciente a menudo se produce en un contexto o entorno específico, lo que hace más aplicable a situaciones prácticas. La información adquirida de esta manera tiende a estar mejor integrada en situaciones reales. Adaptación continua. Esto permite que las personas se ajusten de manera efectiva a situaciones cambiantes, sin necesidad de un esfuerzo consciente. Reducción del estrés. En situaciones en las que el aprendizaje consciente o la toma de decisiones requieren un esfuerzo mental significativo, el aprendizaje inconsciente puede ayudar a reducir la carga cognitiva y el estrés asociado. Creatividad y resolución de problemas. La información adquirida de manera inconsciente a menudo se utiliza en procesos creativos y en la resolución de problemas, ya que el cerebro puede explorar diferentes conexiones y perspectivas de manera subyacente. Reconocer y aprovechar los aprendizajes inconscientes pueden ser beneficiosos para mejorar el aprendizaje y la toma de decisiones en diversas áreas de la vida. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Se refiere a la retención y recuperación de información, experiencias o conocimientos almacenados en la mente sin que la persona sea consciente de ello en un momento dado. Implica la retención y recuperación de información sin un esfuerzo consciente. Se forma a partir de tipos de aprendizaje antiguos, unidos o ligados a las condiciones particulares de adaptación y supervivencia de cada especie. En general, son los recuerdos inconscientes en que se basan nuestros hábitos perspectivos y motores. Esta memoria, según Morgado, permite que no dejemos de inquietarnos ante ruidos intensos a los cuales ya nos hemos familiarizado. Nos hace salivar ante una comida apetitosa, reconocer a familiares y amigos, manejar una bicicleta, entre otras cosas. Es decir, se activan acciones de condicionamiento clásico, instrumental, aprendizaje perceptivo, motor, entre otras acciones de tipo cognitivo. Otras acciones en las que puede influir esta memoria inconsciente es eficiencia. Puede almacenar y recuperar información de manera más eficiente, es decir, se puede acceder rápidamente a datos o habilidades que has adquirido en el pasado, sin tener que realizar un esfuerzo mental consciente. Pensamiento automático. Las experiencias, aprendizajes y datos se almacenan en la mente de forma automática, a medida de que te enfrentas a ellos en la vida diaria, sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente para tenerlos. Adaptación y toma de decisiones. La información almacenada en la memoria inconsciente puede influir en tus elecciones y comportamientos sin que te des cuenta. Creatividad. La memoria inconsciente también puede ser un motor de la creatividad. Las conexiones inesperadas y las ideas innovadoras pueden surgir de forma inconsciente a medida que se accede a la información almacenada en la mente. Reducción de la carga cognitiva. La memoria inconsciente puede reducir la carga cognitiva, lo que significa que te permite realizar tareas sin necesidad constante de recordar detalles específicos. Esto es especialmente útil en situaciones en las que debes concentrarte en tareas más complejas.
Describa dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. Síndrome neuropsicológico. Son trastornos del cerebro que afectan funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Estos síndromes pueden ser resultado de lesiones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, trastornos del desarrollo o diversas condiciones médicas. Es importante reconocer y tratar estos síndromes para mantener una calidad de vida óptima y evitar complicaciones a largo plazo. En algunas condiciones neuropsicológicas, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, puede haber una disociación entre la capacidad de mantener la atención durante periodos prolongados, que es la atención sostenida, y la capacidad de enfocarse selectivamente en una tarea específica o un estímulo, que es la atención selectiva. Esto significa que una persona puede tener dificultades para mantener la atención en tareas que no le interesan, pero puede ser capaz de concentrarse intensamente en actividades que le resultan más atractivas o estimulantes. Síndrome sigmultagnosia. Este es un trastorno neurológico caracterizado por la incapacidad de percibir múltiples objetos o escenas al mismo tiempo. Es una condición rara que generalmente se presentan como resultado de daño cerebral, a menudo en el lóbulo parietal o lóbulo occipital del cerebro.